Somos Pasión Tricolor. 10:10 AM. Sin Gino. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando. Mi casa queda brillando. Querubín. Presidente, qué gusto tenerlo en el último programa en vivo de este año 2019. Felicitarte, José, por por este año que termina de la mejor manera, campeones uruguayos, un año que lo podemos catalogar como sufrido por momentos, difícil, pero que termina de una manera soñada para todos los tricolores desde el punto de vista deportivo, y era un año muy difícil, muy complicado, y sale sorteado de la mejor manera sobre el final desde el punto de vista deportivo. José, felicitaciones y bienvenido a Pasión Tricolor. Muchas gracias, Javier. Buenas noches a todos ahí, a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por aceptar estos minutos. Me imagino que son días también que más allá uno se imagina, ¿no? A veces los bolsos, ¿no? Bueno, ya fuimos campeones, ya está, ¿no? Están todos de veraneo. Y sin embargo, me imagino que todo lo contrario, porque ya hay que pensar en el nacional que se viene. Hoy llegó Munúa y bueno, ya se está armando todo lo que va a ser el Nacional 2020. El club nunca para, ya ustedes lo conocen muy bien también, y este mundo del fútbol es 24/7, todos los días del año, y obviamente con la tranquilidad de haber cerrado un año muy bueno en distintos órdenes. Yo creo que obviamente la parte deportiva es la que todos disfrutamos y la que sobre todo el hincha y la tribuna está siempre muy pendiente, pero creo que ha sido un año en donde se han hecho muchísimas cosas y coronado con un triunfo deportivo que fue mejor de lo soñado. Y como tú bien decís, trabajando, yo creo que estamos todos muy pendientes de lo que se viene. Hay cosas que rearrancamos, como por ejemplo es el tema de la obra del parque, y ahora estamos en el medio de la feria de construcción, pero ya el 13 de enero siguen las obras. Entonces esto nunca para, la verdad que la rueda sigue girando. Sí, y bueno, Gon Corvo acá tenemos algunos temas, porque Gon Corvo no para, Gon, ya somos campeones, ya quiere vacaciones, pero bueno, esto no para, estamos en vivo, Gon, pero bueno, las gracias porque tuviste todos estos días en comunicación con él, José, y bueno, y la verdad que bueno, a ver, ya sabemos las buenas, sabemos todas las cosas positivas. La pregunta es, en este año 2019 hubo de las otras también, y ahí es donde hay que mostrar, vos como presidente, me imagino que tuviste ese desafío de mostrar liderazgo, de mostrar, tomar decisiones, y un montón de aspectos que capaz que vos te imaginabas de antemano antes de asumir este desafío, que era de una manera y capaz que terminó siendo de otra. Contanos un poco ese proceso tuyo de este primer año de gestión como presidente, sobre todo en los momentos más difíciles donde había que ponerle el pecho a las balas. Fue un año muy complejo, como tú bien lo decís, que arrancó además con una situación desde un punto de vista económico muy delicada, que llevó a prácticamente rearmar un plantel. Nosotros habíamos sido muy claros durante la campaña que queríamos tener un Nacional que apostara definitivamente por lo que es el mundo de las formativas, y ese es la gran línea central, yo te diría, o el eje central del proyecto que nosotros trajimos. Y creo que estos últimos dos clásicos demostraron muy claramente que ese proyecto está más vigente que nunca, porque si lo analizamos, sobre todo el último clásico, terminamos jugando prácticamente con jugadores de la cantera, algunos más experientes que otros, pero yo te diría que prácticamente todos jugadores formados en el Club Nacional de Fútbol. Ese rearmado del plantel, una decisión inicial de traer un técnico extranjero que después terminó, como todos sabemos, que yo creo que fue una decisión muy dura que tuvimos que tomar prácticamente a muy poquito de empezado el campeonato, pero que entendimos que era lo mejor para el club en ese momento. Un campeonato que fue una montaña rusa realmente, porque momentos que estuviste 9 puntos abajo, momentos que estuviste 8 arriba, todos los hechos que de pública notoriedad que acontecieron, una decisión política muy difícil en su momento de pararnos firme y ser muy duros ante una declaración que hicimos primero verbal y luego por escrito a la Asociación Uruguaya de Fútbol, y que se ve al final, Javier, coronado con un año que yo creo que ni soñado, o sea, capaz que hasta mejor que soñado, y que yo lo digo, la hinchada nacional se lo merece y nos lo merecíamos todos mucho, porque
porque hay esa canción de Tribuna, ¿no?, que dice en las buenas y en las malas, y la verdad que si hay algo que nosotros tenemos que rescatar es que en todo momento todos los hinchas, todos, absolutamente todos, estuvimos apoyando lo que fue un proyecto que también nace de una directiva, pero que al final se ejecuta por mucha gente dentro del club y fuera del club, y prueba de ello fue una vez más a estadio lleno permanentemente, en el parque, fuera del parque, no importa dónde estuviera el equipo en la tabla, estuvimos siempre apoyando, y créanme que eso hizo mucha diferencia cuando uno iba a los céspedes en el día a día, cuando hicimos aquellos banderazos, en momentos donde tal vez poca gente fuera de los que estamos en el club y los que queremos mucho a Nacional creíamos que podíamos terminar un año así, el apoyo fue incondicional. Entonces, resumiendo, un año durísimo, con miles de cosas que te suceden totalmente inesperadas. Yo creo que el mundo es así, no solamente el mundo del fútbol, capaz que en el mundo del fútbol la rueda gira un poquito más rápido, pero que gracias a Dios pudimos culminar con un éxito deportivo enorme que disfrutamos muchísimo todos los tricolores. Sí, sin duda, José. Y a ver, si bien vos sos una persona del mundo empresarial, también sos un hombre de fútbol, ¿no? Lo has dicho permanentemente, por lo tanto, no es que no conocías el ambiente, ¿no? Pero me imagino que hubo algunas cosas a lo largo de este año que por ahí las esperabas y otras no. ¿Qué es lo que más te sorprendió del mundo fútbol y del mundo nacional, siendo el conductor y el presidente del Decano? Lo más difícil, Javier, es separar el mundo pasión del mundo realidad, porque obviamente viene muy de la mano, y yo te diría que muchas veces pesa mucho más ese mundo pasión, ese mundo hincha, la opinión descarnada que uno ve y que lo paran a uno a veces por la calle, contra la realidad del club, de un club que venía con muchas complejidades, que no solamente eran desde un punto de vista económico, que todos la conocemos y que se hicieron patentes al inicio de año, sino un club que también tenía una hora parada del Parque Central hacía más de 18 meses, un club que tenía deudas con sus jugadores, que tenía que rearmar un plantel, y que muchas veces tiene que primar mucho más el balance y la cordura que esa pasión, porque al final yo soy tan hincha como todos, y todos los que estamos sentados en la directiva somos tan hincha como todos, pero los socios nos votaron también para tener ese balance, que a la hora de las decisiones tenés que tener la cabeza fría, y eso te diría que es lo más costoso, sobre todo en un año que además arrancó muy complicado, que tenías muchos frentes que tenías que atacar a la misma vez para irlos resolviendo uno a uno, y que siempre tenías esa espada de Damocles que tenías que ganar el campeonato, sobre todo el tradicional rival, para que no ganara 3 campeonatos al hilo. Entonces, yo creo que más allá de que vos conozcas la realidad del fútbol y que hayas estado metido y que de alguna manera tengas un poquito más los pormenores tal vez que otras personas, eso es muy difícil de balancear en los momentos, como te decía, sobre todo de altísima complejidad. Claro, esa vorágine y también eso que vos lo definís como apartarte un poco de la pasión, que yo lo definiría como pasar del otro lado del mostrador, porque a ver, uno el que te conoce, José, y te ve, vos vivís el fútbol cada partido de manera muy pasional, como todos los hinchas, ¿no? Porque vos lo sentís así también, pero después tenés que tener, como vos decís, la cabeza fría y administrar las pasiones, como se dice habitualmente, que es lo más difícil, y por ende, para vos fue, ¿cómo lo procesaste? Digo, en un momento dijiste, esto está muy difícil, no era tan fácil como pensaba, eso de pasar del otro lado del mostrador y bueno, y apartarte por momentos de esa pasión que nos envuelve a todos. Sabíamos que iba a ser muy difícil, como tú bien decís, la vivencia que uno tiene mirando un partido en el parque, en el estadio, la verdad que a mí a veces se me va un poquito la cadena, no se te suelta la cadena, como decimos. ¿A quién no, José? Sí, exactamente, pero bueno, y ahí hay que tener un poco de cordura y hay que tener la tranquilidad, pero uno va aprendiendo también, y la vida me ha enseñado que cuando uno está con la mente fría, y normalmente yo por eso trato de no declarar inmediatamente un partido, yo normalmente no bajo los vestuarios, yo creo que son momentos muy íntimos, que son momentos deportivos donde el dirigente tiene que estar aparte, y eso te ayuda mucho a tener la cabeza fría y a enfriar. Y una de las características que creo que tuvimos en esta directiva, sin excepción, fue también conversar entre todos las decisiones, tener también un diálogo abierto entre todos, decirnos las cosas como son, que eso quede en el recinto de la directiva y que al final entre todos
tomemos la decisión que entendamos que es la mejor para el club. Y así fueron todas las decisiones muy difíciles que tuvimos que tomar a lo largo del año. Pero te confieso que no es fácil, o sea, es complejo cuando llegas a tu casa y tenés la presión de no ganar o de no estar primero. Por otro lado tenés la presión económica, por otro lado tenés palquistas que a quienes le debemos un palco hace 4 o 5 años y que no hemos cumplido. Por otro lado tenés sueños de decir, bueno, queremos hacer un club social. Un montón de cosas que te pasan por la cabeza y que tenés que ponerle prioridades, sentarte tranquilo, agarrar los números, hacer una planilla, ver qué cuadra, qué no cuadra y empezar a tomar las decisiones que hacen sentido para el club, porque en definitiva, si el socio nos votó para que defendamos a Nacional, y creo que eso fue lo que intentamos cada uno de nosotros a lo largo de todas las decisiones que tomamos este año. Y después hay una frase que vos dijiste, no sé dónde la dijiste, si como nosotros, en algún medio, Nacional TV, pero una frase que a mí me quedó muy grabada, que a mitad de año, que dijiste, me llevó 4 o 5 meses conocer el mundo nacional. Y hoy esa frase te la traigo porque me imagino que cuando te referís al mundo nacional es a todos los rincones, los pormenores, los detalles, todos los que conformamos ese mundo nacional, porque uno de afuera, vos dices, no, yo soy hincha nacional de toda la vida, vos ya habías sido dirigente, pero estar en el rol tuyo, ¿recordás esa frase cuando vos la dijiste? Hoy, ¿cómo la ves ya con el tiempo, ya haciendo el primer balance en el año de gestión? La recuerdo muy bien, porque es una realidad. Es un mundo enorme. El Club Nacional de Fútbol tiene aristas que uno a veces desde afuera no las ve. Cuando a uno le toca estar en el rol de dirigente, ahí donde uno toma la dimensión de lo grande que es el club en todo sentido, de la cantidad de gente que está involucrada, de la cantidad de funcionarios, de la cantidad de funciones que hay, y sobre todo del impacto que tiene. O sea, uno tiene que ser consciente que el Club Nacional de Fútbol tiene un impacto social gigantesco, y uno no puede estar ajeno a eso, porque al final las decisiones que tomamos de alguna manera tienen ese impacto y uno lo tiene que medir y lo tiene que entender. Y a eso me refería, o sea, yo creo que uno de afuera lo simplifica, uno entra al club y ve la realidad, la complejidad que tiene, sobre todo cuando tenés los problemas como nosotros encontramos cuando llegamos al club, y lo seguimos teniendo y lo estamos tratando de trabajar y de resolver, pero te reafirmo más que nunca esa frase, y yo creo que hoy, yo no te podría decir que conozco el club como la palma de mi mano, pero obviamente hay un conocimiento mucho más detallado, mucho más a cabalidad de los distintos procesos, de ese impacto que Nacional tiene en el Uruguay entero, y trabajando obviamente en las prioridades que nos fijamos como las cosas importantes que tenemos que hacer en estos 3 años para que Nacional amanezca en el 2022 como un club medianamente saneado, porque además hay mucho para hacer, con una infraestructura distinta, con una apuesta enorme, que es el tema del Parque Central, y que esperemos en marzo empezar a entregar palcos a los socios, con un club social andando, con un proyecto de los céspedes que lo transforme en una ciudad deportiva como la que todos queremos, en donde ya arrancamos y ya hay una piscina y un TEC nuevo y un gimnasio, si Dios quiere, cada 3 o 4 meses. Son muchísimas las cosas, Javier, que estamos proyectando y que estamos haciendo, y obviamente eso implica conocer muy bien al club, porque este mundo, como te decía, es muy dinámico, la rueda gira muy rápido, y al final tenés que tomar las decisiones que vos entendés que son las que tienen más impacto en el club. Sí, para eso lo tenés que conocer. Y está bueno que lógicamente los resultados deportivos son importantísimos, porque eso te da tranquilidad para trabajar, te da alegría, eso de administrar pasiones. Hoy estamos todos los bolsos felices porque ganamos. Si no hubiese pasado eso estaríamos cabizbajo y calientes, pero vos como presidente y toda una estructura del club tienen que ir más allá de eso, y también estar permanentemente pensando en hacer crecer a Nacional desde lo edilicio, con estas inversiones en nuestra fábrica, la cantina inagotable, de los céspedes que como recién me decís. Y también yo sinceramente te quiero reconocer también públicamente, José, digo, por lo menos lo que me consta a mí, de que vos has sido también un presidente que has tratado permanentemente de escuchar a todos, ¿no?
incluso me consta recibiendo en la sede permanentemente, hasta por ahí algunos que en algún momento eran duros o críticos, y sin embargo, bueno, vos creo que siempre tendiste una mano para el diálogo, para hablar, para precisamente conocer Nacional, y yo lo quiero destacar esto porque me parece que es muy importante, porque creo que la unidad en Nacional, si se gestó como se gestó sobre el final, me parece clave la cabeza. Si la cabeza no profesa esa unidad, es muy difícil que después de ahí para abajo actuemos en consecuencia. Y creo que vos, de la manera que te has manejado, con concordancias o discrepancias, pero permanentemente extendiendo una mano y hablando con todos los actores del club permanentemente, ofreciéndole una charla, un diálogo, un intercambio, y me parece que eso fue clave para intentar unir al club en momentos por ahí donde había fisuras. Sí, mira, yo creo mucho, y en todos los órdenes de la vida trato de practicarlo en la diversidad, ¿no? Y sobre todo cuando uno está sentado en el Club Nacional de Fútbol, en su rol de dirigente, tal vez una de las cosas que más te impactan es la diversidad que tenemos adentro del club, desde todo punto de vista. Y para vos ser y entender esa diversidad tenés que escuchar y después tomar decisiones en el acierto o en el error. Yo siempre tengo una frase que cuando uno toma una decisión, normalmente el 50% de la gente está de acuerdo y el otro 50% no, claro. pero la decisión la tenés que tomar, porque para algo también el socio te votó y para algo estamos ahí donde estamos los socios dirigentes. Pero te agradezco las palabras porque sí le dedico mucho tiempo a escuchar al socio, a escuchar a la gente, a entender qué es lo que está pasando. Por lo mismo que te decía antes, yo creo que Nacional tiene un impacto social que es gigantesco y eso obviamente nos carga un poquito de un deber de entender qué está pasando ahí. Y eso no quiere decir tampoco estar permanentemente en redes sociales, ni contaminarse, ni tomar decisiones basadas en eso, pero sí escuchar a la gente. Como bien decís, le dediqué mucho tiempo al estar en la sede, pero que el estar ahí, tener presencia, recibir a las personas, creo que es muy importante. Y al final creo que se vio reflejado, como tú bien decís, en una unidad de todos en aras de tratar de lograr lo mejor para el club, porque cuando estábamos 9 puntos abajo y que todos nos daban por muertos, la gente seguía yendo y apoyando, y lo que nosotros recibíamos eran mensajes de aliento y mensajes de que sigamos el camino que nos habíamos trazado. Y cuando íbamos 9 puntos arriba, esa misma gente te decía, está pagando, y la verdad que el otro día alguien me preguntaba, y para mí lo más grato y tal vez lo más lindo que me ha pasado es haber podido bajar a la cancha del Estadio Centenario el otro día cuando salimos campeones y ver la sonrisa dibujada de toda esa tribuna que la verdad que fue impresionante, porque nos merecíamos eso y creo que es algo imborrable, o sea, es algo que me va a quedar en la memoria para toda la vida. Sí, la verdad que creo que como han dicho todos los actores del club, esto lo hemos ganado entre todos, pero cada uno tiene su rol, y vos como el presidente nada más y nada menos del club más grande del Uruguay, a mi manera de ver este punto, comparándolo, a ver, las comparaciones son odiosas, pero uno siempre compara en cómo veníamos siendo conducidos y hoy cómo estamos siendo conducidos, y creo que hay una gran diferencia, y se notó este año desde el punto de vista del liderazgo, y la verdad te lo quiero reconocer públicamente, José, y bueno, y es mi opinión y seguramente muchos compartan, otros no, otros sí, pero bueno, te lo quería manifestar porque bueno, son tiempos de balances y la verdad somos campeones uruguayos y hay méritos para eso, y creo que esa manera de conducir creo que es gran, tiene un gran mérito en este final. Y bueno, y la pregunta antes de meternos en la actualidad es si estás conforme con este primer año de gestión. ¿Cuáles son los puntos altos que vos creés que tuvo este primer año de gestión de tu presidencia y de toda la directiva? Y ¿cuáles son los puntos por ahí donde vos decís, bueno, acá tenemos que hacer autocrítica para que no se vuelvan a repetir estos errores el año que viene? Yo te diría que en líneas generales estamos contentos. El otro día hablábamos un poquito en directiva que es bueno hacer una recapitulación y sobre todo también un mea culpa de cosas que hubiéramos hecho diferentes o de cosas que tal vez hoy con el diario del lunes, si las tuvieras que repetir, las harías de otra forma. Yo te diría que en líneas generales las decisiones duras que tomamos, yo creo que fueron las correctas. Yo no me arrepiento, trato de aprender de ellas. Creo que fueron decisiones muy discutidas, que finalmente como directiva las apoyamos y salimos adelante con ellas.
Tal vez, en caso particular, creo que acelerar algunas de las cosas que hicimos hubiera sido de repente un poquito más adecuado para la realidad del club, por ejemplo la obra del parque, que no es una tarea fácil porque había que terminar una auditoría, que aún no tenemos el reporte final, entonces fuimos un poquito más cautelosos a la hora de comenzar la ejecución, pero creo que ahora sí tenemos que apretar el acelerador a fondo ahí para poderle devolver al parquista su activo lo antes posible, pero también hay que tener presente, Javier, que al final la realidad del club también te determina las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer, y la realidad económica es un factor determinante para muchas de las decisiones que al final terminas tomando, y que obviamente creo que eso se condujo con un equipo de primer nivel dentro de la directiva y dentro del club, y que nos permitió sobrellevar un año que era muy difícil de la mejor manera posible, poder cumplir de la mejor forma posible con el plantel y con algunos de los proveedores críticos, y todavía con algunos pendientes porque obviamente no logramos el hecho de vender jugadores, y la verdad creo que eso es algo que en este momento es muy importante para Nacional, y esperemos que en este periodo tengamos realmente alguna propuesta que esperemos llegue en los próximos días por algunos de los valores que rompen los ojos ya en este equipo de Nacional, y que algunos de ellos como Matías Viña incluso ya tiene su lugar en la selección mayor de Uruguay, y tal vez esa es la parte que yo te diría que tenemos que seguir trabajando profundamente, ahondar las relaciones con distintos clubes y distintos mercados. No es una tarea sencilla, pero hay que seguir trabajando ahí porque todos los periodos de pases uno tiene que trabajar para tener alguna venta. De eso hemos sido también muy claros y muy conscientes. Nacional es un club vendedor, y cuando vos decís, bueno, hoy invertimos 2,5 millones en formativas, ojalá podamos invertir el año que viene 3 y el otro 4, esa inversión tiene que tener un retorno y tiene que estar espaciada en el tiempo para no tener los apremios económicos que muchas veces tenemos en el club. Entonces, en líneas generales, yo creo que es un buen balance, es un año que yo lo consideraría como un muy buen primer paso dado. ¿Era el más difícil este año, José? Sí, era el más difícil, Javier, porque tenías realmente muchos frentes abiertos. O sea, si vos te pones a pensar, arrancando por la parte económica, por el rearmado de un plantel, por el hacer una apuesta formativa que muchas veces hablamos, pero pocas veces hacemos, y se logró hacer, el tema del parque, el proyecto del club social, el tema de los céspedes, realmente había renegociación con muchos proveedores. Y a la vez había que salir campeón. Exactamente, y entonces todo eso vos decís, uy, qué panorama, y además te agrego la frutilla, tenés que salir campeón, porque si no el problema se te complicaba aún más. Entonces yo creo que era el más difícil, por eso te digo que para mí fue un muy buen primer paso. Creo que no nos desviamos de lo que era el eje central, de lo que le habíamos comprometido al socio, y la intención es intensificar algunos de estos puntos en este segundo año, muy específicamente el tema de edilicio, el tema obras y el tema formativa. Yo creo firmemente que ese mundo Nacional lo tiene que explotar aún más. Hoy justamente tuvimos una larga charla con Gustavo Munúa, que se bajó del avión, y nos reunimos con él, con Iván, con Jorge, con Alejandro Balbi, para contarle más en detalle del proyecto, del eje central de la estrategia, y bueno, y ya le habíamos mandado un montón de información de los chicos que pueden ser posibles, digamos, altas para esta pretemporada de primera división, y la verdad que cuando uno analiza el material que tenemos es realmente impresionante, y tenemos que seguir trabajando porque hay mucho talento, hay deportistas de primer nivel, tenemos que disfrutarlo nosotros y tenemos que también trabajar en conjunto con ellos para que Nacional tenga también su rédito. José, a la hora de renovar contrato, a la hora de contratar, ¿existe ese tope salarial? ¿Hasta acá llegamos o no? Sí, claro, por supuesto. Nosotros a lo largo de este año trabajamos mucho eso, y lo que tenemos es una pirámide salarial. Nosotros lo que hicimos fue renegociar con muchos de los chicos de formativas, y pagarles acorde a lo que nosotros entendemos ellos valen, y en lugar de hacer gastos de traer muchos jugadores con salarios altos, priorizamos lo que son los jugadores de la casa. Siempre vas a tener alguna excepción, porque en la escalera, digamos, de
de formativas no podés cubrir todas las posiciones, alguna excepción va a haber y algún referente siempre vas a tener que tener para tener un plantel balanceado, pero está muy claro que se establecieron topes salariales y que creemos y estamos convencidos que es la forma de poder dirigir al club en el aspecto económico, que es un aspecto crítico para salir adelante. ¿Eso cambió al ser Nacional campeón, José, o era algo que ya tenían estipulado, sea cual sea el resultado? Porque uno imagina, bueno, si Nacional es campeón, es como hay un alivio y bueno, es el momento de hacerlo. Ahora somos campeones, vamos a apostar, vamos a aliviar el presupuesto. Si no éramos campeones, capaz que el panorama era diferente. Digo, esto de alguna manera trae un alivio y un respaldo como diciendo, bueno, es ahora o nunca. Sí, yo te diría que ya eso estaba planeado de antes, ya lo habíamos empezado a ejecutar en el año 2019, porque era el camino financiero, por llamarlo de alguna manera, que nos habíamos establecido. De vuelta, ¿no? Cuando se te mezcla la pasión en este mundo del fútbol, te da una cierta tranquilidad al ser campeón, pero no nos hubiéramos apartado de la línea, Javier, porque si no nunca hubiéramos llegado al objetivo de final del 2020, que es empezar a balancear las cuentas para que te empiece a sobrar un poquito y poder reinvertir en infraestructura que entendemos que es fundamental para los años venideros del club. José, en cuanto a las renovaciones, en concreto lo de Matías Zunino, ¿en qué está? Y si también ya se le hizo una oferta de renovación a Sebastián Fernández. Estamos trabajando en todos los contratos que se vencen, son casos diferentes, momentos de los jugadores en su etapa deportiva distinta. Hubieron reuniones por algunos de ellos, particularmente lo que tú mencionás. En el caso de Sebastián, todos sabemos lo que significa Sebastián para el club y la intención en principio es que Sebastián pueda seguir en Nacional. Yo creo que es de los referentes que queremos que nunca se vayan del club y que sigan trabajando donde les toque estar. Así que estamos trabajando y conversando con él. El caso de Matías creo que es distinto. Matías está en una etapa de la carrera diferente. Tuvimos algunas conversaciones con su representante, le sacamos una propuesta. Creo y además entiendo que su prioridad hoy es salir al exterior y me parece que se lo merece y mucho porque ha sido un jugador que le ha dado todo a Nacional y creo que está en una etapa de carrera que también para él mirar hacia afuera tal vez sea lo más razonable desde un punto de vista económico. Entonces la tranquilidad para el socio y para el hincha que estamos haciendo todo lo que entendemos que hay que hacer para que los jugadores se queden o se vayan del club, tengan una propuesta nacional y sean tratados como corresponde, como siempre lo hemos hecho. Y bueno, habrá cosas que se pueden hacer, habrá otras que no se pueden hacer y balancear la parte deportiva con la parte económica, que creo que es la prioridad también en este momento. El otro día el doctor Alejandro Balbi nos decía, no siempre lo que nos dice la parte deportiva nosotros avalamos. Esto es una decisión en conjunto y entre todos. Pasó con el Guti, nosotros participamos y a veces la parte deportiva dice tenemos que traer este jugador y nosotros decimos no, es por acá. Y bueno, y así han funcionado, ¿no? Ustedes participando activamente también en las decisiones. Sabemos que la parte deportiva te pidió como prioridad a Diego Polenta, ¿no? Lo que era Alonso, Giordano, Monúa, y que vos te reuniste. Digo, ¿qué le dirías al hincha a esta altura? Digo, ¿no hay chance? ¿Hay chance? ¿Estás esperando que te conteste, que no te conteste? ¿En qué está esa situación? Que hay que tener paciencia, Javier. Yo creo que los periodos de pase son complicados. Este periodo particularmente, pues el periodo corto es más complicado aún. Y yo creo que tiempo al tiempo, ¿no? Hay que trabajar las cosas. Tuvimos algunas reuniones con Diego y bueno, se le hizo llegar una propuesta, al igual que a otros jugadores, y obviamente cada uno también analiza su parte Claro. y me parece que eso es lo razonable y lo justo. Lo que sí es claro es, volviendo a la pregunta anterior, que Nacional tiene fijado límites y topes porque es la única forma de poder controlar las finanzas del club y no se va a apartar de eso. Y no nos vamos a apartar de eso porque creemos firmemente que la única manera de transitar en ese eje estratégico que también implica obviamente el seguir formando jugadores y el subir en esta temporada o pretemporada 5, 6, 7 chicos más. Vos fíjate que del equipo que termina jugando había jugadores en el último clásico que no habían tenido un minuto en primera nacional, ¿no? Santi Rodríguez, Viña, Laborda, Hernando Méndez,
y sin embargo terminaron jugando una final del campeonato uruguayo y la terminaron ganando y dando una vuelta. Entonces, y siendo figuras. Exactamente, creo que hay una valía enorme. Neves, te puedo seguir, sí. Hay una valía enorme ahí y ese es el gran eje central del cual no nos queremos apartar, y por eso también tenés que ser muy consciente de las decisiones que tomás, y creo que como siempre dijimos, o sea, al final me parece que es importante el diálogo, es importante decir las cosas como las pensamos, como creemos que deben ser, y después las personas toman sus decisiones, por sí o por no. Lo importante acá es que todo el mundo tenga claro el panorama, y después cada uno obviamente va a pelear por sus propios intereses. Bueno, queda claro, José. Nos estamos despidiendo, quedan las últimas, sí. Una de Gon. José, los puestos a reforzar que pidió Munúa, ¿cuáles fueron? Nada en particular todavía, porque Gustavo está, yo te diría que un poquito conociendo el plantel que hay hoy, los chicos que podrían subir, entonces yo creo que vamos a tener, después de una larga charla del día de hoy, en los siguientes días, una retroalimentación de Gustavo para empezar a trabajar. Empezamos la pretemporada del 6 y quedan varios días todavía como para poder trabajar en algunas eventuales incorporaciones. ¿Pero se va a aplicar el poco pero bueno este año, más que nunca? Sí, claro, por supuesto, más que nunca, y ya lo hicimos el año pasado, lo vamos a volver a hacer, y el bueno esperamos que venga de adentro. Como te decía antes, no todas las posiciones las podés cubrir, y también tenés que mantener un balance de experiencia y juventud, entonces eso es un poquito la conversación que estamos teniendo y que queremos llevar adelante. José, nos estamos yendo, la verdad te agradecemos por estos minutos, por hacer con nosotros el último programa del año, el hincha y el socio agradecido de escucharte para hacer un balance y pensar en lo que se viene, y te pido levantar la copa, brindar por nuestro querido Nacional y esta pasión tricolor que nos une, ya pensando en lo que va a ser el 2020. Gracias, Javier, gracias a ustedes por el tiempo, por la disposición que siempre han tenido, por la apertura que han tenido. Transmitirle al hincha y al oyente que van a tener un grupo directivo trabajando a muerte por el Club Nacional de Fútbol que tanto queremos, mandarles un abrazo y desearles a todos un muy feliz y tricolor 2020. Gracias, José, lo mejor para vos, tu éxito es el de Nacional y por ende el de toda la hinchada, la más grande del país. Abrazo grande. Un abrazo, que estén muy bien. Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, Sin Giro.